¿No ninguno? Bueno, entonces declaramos desierta la clase, le ponemos que no entregaron, que no tienen ánimos de exponer el día de hoy. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, sí, claro que te escuchamos. ¿Me puede dar 2 minutitos en lo que arreglo para compartir? Sí, gracias. Ya se ve adelante, gracias. ¿Lo puedes acercar un poquito más, Alan, por favor? Bueno, Sí. nosotros, buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo Lobos de Escuadrón y les vamos a hablar sobre el tipo de arquitectura microkernel. Ajá. Bueno, la descripción, ay, perdón, es que hace un buen de frío. Este estilo de arquitectónico, bueno, este estilo, sí, arquitectónico microkernel, o también es también conocido como arquitectura de plugin, permite crear aplicaciones extensibles y agregar nuevas funcionalidades mediante la adición de pequeños plugins que extienden funcionalidades como al iniciar con el sistema primario. Las características que tiene es que realizan gestiones básicas para el ordenador, tiene peculiaridades, en general todos ellos proporcionan una interfaz parecida. ¿Le puedes bajar tantito, por favor? Eh, para que, bueno, es un microkernel para que un programa de usuario se ejecute, es necesario tener un proceso con el que el programa cargado en memoria pueda tener procesos al contener como mínimo un flujo de ejecución, se le llama tree. También se ocupa de todos los mensajes que llegan a su destino. Son introducidos en mejoras de gestión de memoria, gracias a que tiene una definición de segmentos y regiones. Algunos de los servidores se encargan de mantener la coherencia entre el contenido y de la memoria. ¿Puedes subirla, por favor? Uno de los casos de uso, eh, bueno, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Algunos son en realizar o se ocupan en las herramientas de software, en desarrollo de software, como lo cual es Visual Studio. No sé si han visto que en Visual Studio se pueden añadir extensiones o plugins para poder hacer bueno, nuestro código más fácil o tener una ejecución más rápida, como la cual es añadir extensiones como fome- eh, para fomentar un JSON, compilar código en Java, correr test de Node.js. El potencial es muy grande, vaya, porque nos puede ayudar a agregar muchas herramientas en un solo núcleo, que en este caso se podría decir que es el Visual Studio. También lo podemos ver en los navegadores, los cuales son el Google Chrome, el Opera, el Firefox, que puedes ponerle extensiones para facilitar, aparte de lo que ya hace el navegador, pues le puedes poner aún más cosas como, no sé, el bloquear anuncios o, bueno, etcétera, hay varias cosas que le puedes agregar. También uno de los ejemplos que están es el Eclipse ID, el PMD, Jira, Jenkins y como ya los mencioné, el Chrome y el Firefox. ¿Le puedes bajar, por favor? El diagrama arquitectónico. Bueno, aquí como podemos ver está presentado por un sistema core, un AP y los plugins. Les voy a hablar sobre sus componentes. El core es el sistema núcleo, es el que tiene la mínima funcionalidad, el código madre, el que va a operar, el que provee el mecanismo para desarrollar las extensiones usando los plugins. ¿Qué son los plugins?
Los plugins son los que contienen los procesos especializados, son independientes entre sí, son extensiones del core, que tienen sus propias características y que generalmente son, como ya lo mencioné, son independientes, y que pueden ser de routine base, que pueden añadirse sin desplegarse. ¿Puedes bajarle tantito, por favor? Son de compile base, que necesitan reiniciarse cuando se añade uno. Y el AP es el intermediario entre ellos dos, que es con el sistema core, con el núcleo y con los plugins. El AP es el que da, es una serie de clases o interfaces que deben implementarse con los plugins y los cuales serán analizadas con el sistema core al momento de la instalación. Bueno, eso es todo. O también exponemos el de microservicios, maestra. Ok, está bien. No, primero ahorita microkernel y luego microservicios, ¿vale? Una cosa y luego la otra. Ok, Gracias, bueno, eso es todo, maestra. Gracias. Lobos. Gracias. ¿Quién sigue? O así he dicho, ¿quién quiere pasar después de los compañeros lobos de escuadrón? Nada, no hicieron nada. Si quieren nosotros el Team Facha. Pues no sé si quieren. Por mí adelante. Ah, ok, entonces permítame tantito en lo que Sí. comparto, por favor. Creo que ya se ve ahí. Ya se Ah, ve. ok. Nosotros somos el Team Facha y el tipo de arquitectura microkernel. Es un patrón El patrón arquitectónico microkernel también se conoce como un patrón arquitectónico enchufable. Se utiliza típicamente cuando los equipos de software crean sistemas con componentes intercambiables. Sus características son que el patrón de arquitectura kernel consta con dos tipos de componentes, un sistema central y sus módulos enchufables. La lógica de aplicación se divide entre los módulos enchufables independientes y el sistema básico del núcleo, lo que proporciona extensibilidad, flexibilidad y aislamiento de las características de la aplicación y la lógica del procesamiento personalizada del sistema core. Se debe de tener en cuenta que la lógica mínima del negocio y ser independiente en los plugins y debe tener acceso a los recursos del sistema proporcionado por los plugins que los plugins necesiten. Los casos en el que se usa la arquitectura kernel son las aplicaciones que toman datos diferentes de diferentes fuentes y los transforman y los escriben en diferentes destinos, las aplicaciones de flujo de trabajo y las soluciones de programación en tareas y trabajos. Tenemos el diagrama donde son el sistema core y sus plugins que están instalados, o bueno, que se instalan dependiendo de cuánto se necesiten. Ya tenemos nuestras referencias. Y bueno, y eso ya sería todo por parte del Team Facha. También le explicamos la otra arquitectura o ya sí. El diagrama. Ah, ¿Cómo bueno, funciona? el diagrama. Pues si el sistema core necesita, bueno, es dependiendo de qué necesita el sistema core, puedes necesitar nada más los plugins que requiera y pues se le instalan los plugins. Mm, ¿Y qué necesitan para funcionar integrados? ¿Qué necesitan para que el plugin, o sea, el softwarecito ahí pequeñito, se una al núcleo, o sea, al sistema núcleo? ¿Y qué características tiene el plugin? ¿Qué hace el plugin? O sea, ese softwarecito satélite del sistema que conforme, dependiendo de la funcionalidad que quieran, es el softwarecito que se vaya habilitando.
¿Qué necesita para funcionar y para funcionar con el núcleo y que realmente sea un softwarecito que nada más lo instales y ¡pum! Automáticamente ya empieza a funcionar en ese software? Ah, o sea, ¿cómo se instalan los plugins? No, ¿cómo Ah, funciona? O sea, es decir, ¿qué necesita el plugin para poderse conectar con el servidor, con el kernel, con el núcleo, con el sistema núcleo? Porque lo que están haciendo, la tecnología microkernel, lo que hace es que tienes un sistema grande y tienes subsistemitas que en el momento en que se conectan, que en el momento en que se instala ¿cómo se llama? El softwarecito chiquito, el subsistema, su hijito, digamos así, se empieza a funcionar. Pero ¿qué necesita o qué se necesita para que ese softwarecito chiquito o ese subsistema del sistema grande se conecte y funcione desde el momento en que lo instala? bueno, el sistema core debe tener la lógica mínima de negocio independiente de los plugins. Se debe tener acceso a los recursos del sistema proporcionados por los plugins. Se debe de manejar las excepciones de fallos según el plugin no afecte todo el sistema. Se debe limitar el acceso a los plugins según su necesidad en cuestión de seguridad. De la manera en que falla la seguridad del plugin no debería ser afectado por el sistema core. Y los plugins deben de tener las funcionalidades específicas que no se encuentran en el sistema core. Esto puede ser una integración del sistema externo, como usted dice. Y como norma general, siempre se busca la independencia y el fundamento de los plugins para evitar problemas de dependencia en sus versiones. Ok, pero ¿qué necesitas? ¿Qué necesita ¿cómo se llama? El plugin para poderse enchufar con el kernel? Que sea compatible con el sistema core. No, bueno, obvio. ¿Qué necesita? Y eso va relacionado con tu diagrama. Por ustedes, explícame tu diagrama. Y si pusieron atención y todos ponen atención, bueno, esto ya lo hemos platicado desde la clase pasada, y su compañero ese rato todo lo mencionó. ah, Ah, Mediante una API. exacto. ¿Qué Ah, es el API? ¿Qué hace una API? no me acuerdo qué era. Ok, aguas con eso. Estamos viendo arquitecturas y necesitamos conocer. Por eso, ese diagrama está incompleto. ¿Por qué? Porque dijimos que el diagrama debía traer los componentes, debe traer los componentes, pero aparte la descripción en el mismo diagrama de qué hacía cada componente. Precisamente por esto, porque tu habilidad, conocimiento debe ser sobre las arquitecturas, sus elementos, para que cuando diseñes el software, sepas qué elementos tiene y cuál sería la arquitectura adecuada para que ese software trabaje de forma óptima. La pregunta es, el estudio de caso del sistema de el Metrobús para la venta de tarjetas y para la venta del pasaje o la compra, como quieran verlo, ¿utiliza una arquitectura microkernel? Esa es la pregunta que van a tener que resolver. Si no, ¿qué tipo de arquitectura es la adecuada de ese sistema? ¿Vale? Bueno, gracias, compañeros. Ahora, ¿quién dice yo que el siguiente equipo? El mío, Dream Team. Ok, Dream Team, adelante. No sé si ya lo vean los demás. Ya los vemos, pero se ve chiquito. No sé si Ah, lo... Bueno, nosotros somos el equipo de Dream Team y vamos a hablar sobre la arquitectura de microkernel.
La arquitectura de microkernel también se conoce como plugin. Esta estructura es escalable y está orientada a funciones generales que permiten crear aplicaciones extendibles por el cual podemos agregar nuevas funciones mediante una pequeña adición de pequeños plugins que extienden la funcionalidad y que están basados en web. Generalmente se usan para implementar productos basados en productos, ya sea productos originales, refiriéndose a múltiples versiones de aplicaciones que necesitan ser descargadas e instaladas. Para usar correspondiente a aplicaciones que se basan en web. Por ejemplo, un software IDE como Eclipse, sistemas operativos como Unix, software de cliente como la aplicación de Taobao. Y algunas empresas han diseñado sus sistemas comerciales en una estructura de microkernel, con el sistema lógico de contabilidad de seguros de las compañías de seguros, vaya, y diferentes productos de seguros, según la lógica que se puede empaquetar en complementos. El kernel es la parte central del sistema operativo y está destinado a manejar solo los servicios más importantes, por lo que solo los servicios más importantes están dentro del kernel y el resto de los servicios del sistema operativo están presentes dentro de la aplicación del sistema. Por lo tanto, los usuarios pueden interactuar con servicios no tan importantes dentro del sistema operativo, que se denominan de la siguiente manera, como comunicación entre procesos, gestión del programa y programación del CPU. Ahora les vamos a hablar sobre las características. Bueno, las características del microkernel son la testabilidad, y debido a que los plugins y el sistema core son desarrollados por separado, es posible que estos se prueben de forma aislada. No es necesario que tengas que probar todos a la vez, ya que funcionan por separado. El performance. Perdón, tiempo. Es solo una persona la que presenta. Es que la clase pasada dijo que eran dos. No, una persona. Ah, ok. Una persona y la otra es la que proyecta. Ah, ok. Bueno, entonces prosigo. El performance. La mayoría de las aplicaciones con performance están basadas en microkernel y trabajan de una forma monolítica. Una vez que el plugin es instalado, pues lo que va a hacer es un proceso que haga que se unifique, que se haga una sola unidad de software. También tenemos el despliegue de características, que debido a la naturaleza que tienen los plugins, es posible instalarlos de una manera más fácil y todas sus características que tiene adicionales que sean necesarias se puedan agregar en un tiempo de ejecución, lo que en muchos casos ni siquiera requiere de un reinicio del sistema. También tenemos la construcción modular, que el sistema plugin permite que diferentes equipos puedan trabajar en paralelo para desarrollar los diferentes plugins. También está la reutilización, que debido a estos plugins pueden ser instalados en cualquier instancia, ya sea cualquier instancia del sistema core. Es posible reutilizar los módulos en varias instancias, incluso también puede comercializarse. Y el dinamismo, las aplicaciones que están basadas en plugin pueden habilitar o deshabilitar varias características basadas en los perfiles, lo que ayuda a que solo los plugins sean necesarios sean activados. Incluso pueden ser activados solo cuando son utilizados por primera vez. Por ejemplo, el hot deploy, lo que hace que los módulos que se utilizan no se activen nunca, ahorrando una gran cantidad de recursos. Y en los casos en cómo se usa, pues se utiliza comúnmente cuando los equipos de software crean sistemas con componentes intercambiables. Se aplica a los sistemas de software que deben ser capaces de adaptarse a los requisitos cambiantes del sistema. Separa un núcleo funcional mínimo de la funcionalidad amplia y de las partes específicas del cliente. También
sirve de enchufe para conectar estas extensiones y coordinar su colaboración. Otros ejemplos más claros de la arquitectura son los IDEs de desarrollo como NetBeans, Visual Studio, Visual Studio Code o los sistemas de ofimática como Word, PowerPoint, Excel y etc. Y todas estas aplicaciones permiten que los desarrolladores creen nuevas funcionalidades, la cual se puedan instalar para extender o agregar nuevas características. Y luego tenemos aquí el diagrama arquitectónico. Como ven, podemos instalar plugins en el sistema Cori. Y eso es todo. Ok, ahora descríbeme el diagrama. Bueno, descríbelo. Pues aquí tenemos el sistema Cori. ¿Cómo, perdón? ¿Qué hace cada uno de los componentes? ¿Y cómo se interfazan unos con otros? Funciona mediante una API. Somos todo oídos. Explícanos. Aquí, pues aquí tenemos de central el sistema Cori. En ello se puede instalar, bueno, en él se puede instalar varios plugins y funciona mediante de aplicaciones. Y pues también pues debe tener una lógica. Y este sistema Cori es independiente a los plugins y es pues nuestra base del sistema. Y resuelve problemas que se están presentando o que se tienen. O también es hecho para resolver ese problema específico. Y pues estos son los plugins, que son módulos pequeñitos que se acoplan al Cori para que funcione de manera correcta o mejor. Y en él pues se hace un conjunto de subrutinas y funciones que son ocupadas por los mismos plugins. ¿Qué más quiere? ¿Le digo más? Pues no sé, tú dime. Pues me puedo. ¿Se relaciona? ¿Cómo se Pues es que igual pues aplican los sistemas de software que deben de ser capaces de adaptarse pues a los requisitos que van cambiando en el sistema. Y pues la idea central de este estilo arquitectónico pues es permitir la extensión de su funcionalidad o personalización. Me refiero a que está abierto para extender la funcionalidad, pero está cerrado para modificar su funcionalidad. Ok, ¿y cómo se interfazan? ¿Cómo se relacionan? El plugin, el software, la microrutina, la pequeña rutina que genera el plugin con el sistema central que es el kernel, ¿no? Digo, viene el nombre de kernel, se llama microkernel, porque viene de ¿cómo se llama? De Unix, ¿no? Dentro de Unix se llama kernel el sistema operativo, por eso se llama microkernel, y que en este caso, ¿qué utilizan los plugins para poder conectarse con el sistema operativo, con el núcleo, con el sistema núcleo, con el sistema principal? Pues lo dije al principio, que necesitan de una API, de una interfaz de programación de aplicaciones. ¿Y qué hace el API? Pues hace el conjunto de subrutinas y funciones que ocupan el plugin. Los conecta. ¿Qué hace? ¿Cómo conectan el plugin? O sea, ¿cómo se conecta con el plugin?
¿Cómo se conecta con el plugin y cómo se conecta con el kernel? En la Pues la API es un componente independiente del sistema core y contiene pues solamente las clases y las interfaces que debe conocer tanto el sistema core como los plugins. Ok, algo interesante acabas de mencionar. Ese API debe tener las rutinas necesarias para que tanto las rutinas que utiliza el kernel como las rutinas que, ¿cómo se llama? El sistema. El plugin, para que en el momento en que se instala el plugin, en ese momento el API reconoce el plugin a través de esas rutinas, pero también reconoce el kernel para que se una. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente equipo. Nosotros, el equipo Los Bellacos. Adelante, los bellacos. Ya se ve, adelante, gracias. ¿Se me escucha, profesora? Sí, claro, por supuesto. Ok, buenos días, somos el equipo Bellacos. Ok, vamos a hablar de la arquitectura microkernel. La descripción permite crear aplicaciones extensibles mediante la cual es posible agregar una nueva función mediante la adición de pequeños plugins que extienden la funcionalidad inicial del sistema. Es un tipo de núcleo de un sistema operativo que provee un conjunto de primitivas o llamadas mínimas al sistema para implementar servicios básicos como espacios de direcciones, comunicación entre procesos y planificación básica. Sus características es que el microkernel se ocupa de que todos los mensajes lleguen a su destino. El microkernel o alguno de los servicios se encargan de mantener la coherencia entre el contenido de la memoria a la que se está accediendo, el proceso y el contenido del fichero, y que se basan en plugins para mejorar el programa. Ahora, el caso de uso es que es en los programas como PowerPoint, Word, Excel, Eclipse y apps de flujo de trabajo. Ahora sigue el diagrama que ahorita lo voy a explicar. El diagrama parte de un sistema core, que ese sistema core se conecta a un API y ese API se desglosa hacia los plugins. El sistema core es el que provee un mecanismo para desarrollar extensiones usando plugins. El API es una serie de clases o interfaces que se implementan para los plugins, y el plugin son complementos que añaden funcionalidad extra o mejoras a los programas. Y eso sería todo. Ok, ¿cómo se interfazan? Con el API, Ok, mediante el API. mediante el API. ¿Qué hace el API? Pues el API es una serie de clases o interfaces que se implementan. Una pregunta. De estos elementos de esta arquitectura, ¿cuál sería el elemento clave para que funcione la arquitectura? El plugin. ¿Seguro? Bueno, es que todo va de la mano, todo es un conjunto. Importante. ¿Cómo? El más importante. Pues sería el API, ¿Por qué? porque es el que conecta los plugins con el sistema core. Exactamente. ¿Se dan cuenta qué interesante es esto? Nosotros pensaríamos que lo importante es el kernel, o ¿cómo se llama? O el plugin, pero no. Por eso es tan importante conocer la estructura de la arquitectura y conocer qué hace cada cosa. Porque de nada te sirve tener un kernel, o sea, un software núcleo, y de nada te sirve tener un software satélite, que es el plugin, que tiene ciertas funcionalidades para quitarle la carga de trabajo al software núcleo,
si no tienes algo en medio que los une y que los conoce a los dos, tanto al núcleo como al software satélite. ¿Sale? Eso es súper importante y grábenselo en su mente. Gracias. Vamos ahora con el siguiente equipo, por favor. Ya no hay más. Ya todos acabaron. Si no hay más, ya se ve adelante.
Muy bien. Ahora una pregunta. Android, iOS, ¿están basados en esta arquitectura? A ver, piénsale, analízale. Ok, una pregunta. Android, como tal, un sistema operativo, se supone que es libre, ¿no? Pero ya no. Antes era libre, hoy ya no es libre. Pero es un sistema operativo común, ¿no? O sea, un sistema operativo estándar, digamos así. Cosa que iOS no tanto, ¿o no? Solo es nativo, o sea, solo es estándar para productos Mac, Apple, ¿no? En cambio, Android no. Android es un sistema operativo para dispositivos móviles estándar. Es- Macintosh, bueno, Apple. Antes Macintosh, hoy Apple. Esos sistemas operativos sí son, o sea, son microkernel, porque tú comentas que tú puedes añadir los softwarecitos, ¿no? Las apps desde el Google Store o el otro iOS, no sé qué tienda, bueno, no sé qué tienda tenga o aplicación tenga para poder descargar los plugins o los softwarecitos, ¿no? Que se le van instalando y que cuando los instalas no necesitas otra cosa más que pues bajar el software y el sistema solito lo instala y oh, voilà, funcionan. Entonces, exactamente. Y aparte, el hecho de que Android sea un software estándar, un sistema operativo estándar, da la oportunidad de que muchas empresas conozcan cómo funcionan sus, digamos, directorios, sus archivos claves para que a partir, o la base de datos que utilizan, para que a partir de allí se pueda interfazar esos programitas chiquititos en, en esa aplicación, ¿no? Entonces, los APIs, ¿qué es lo que hacen? Pues conocen esos archivos, esos datos, más bien dicho, esos campos que deben ser llenados para que el sistema funcione, para que el Android conecte o conozca que se está instalando un nuevo softwarecito llamado plugin, pero que cada plugin tiene su propio nombrecito, ¿no? Que si los juegos, X. Entonces, pues sí, vemos que claramente en diferentes lados vemos esta arquitectura microkernel, pero la pregunta también es, ¿puedes combinar diferentes arquitecturas en en un software? Esas se las van a contestar ustedes al final de las 5 tipos de arquitectura, ¿vale? Gracias. Ahora, ¿quién sigue? Yo presento a mi equipo maestra. Adelante, por favor, Brian. Ya se ve adelante. Tu diagrama, se ve tu carátula. Somos todo oídos. No te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono.
Brian, está apagado el micrófono. Compañeros de Brian, avísenle que está apagado el micrófono, que no se escuche. Bueno, Voy a Brian. exponer yo, porfa. Solo Ah, voy a ve. presentar a mi compañero Brian. Ok, ¿No, perfecto. no me escuchaba? No, no te escuchaba. Ah, perdón, yo estaba hablando como loquito. Adelante. Y Bueno, disculpe. somos el equipo Rich y esa es la arquitectura de microkernel. La arquitectura de microkernel, o también conocida como la arquitectura de plugin, permite crear aplicaciones extensibles mediante la cual es posible agregar una nueva función mediante la adición de pequeños plugins que extienden la funcionalidad inicial del sistema. Esto quiere decir que la aplicación se divide en dos tipos de componentes, que es el System Core, el sistema central, y los plugins, que son los pequeños módulos. Este sistema tiene elementos mínimos que hacen la tarea de funciones del programa en la manera en que está diseñado, y los plugins son módulos que aumentan la funcionalidad del programa, que pueden agregar cosas extra como si fueran extensiones. Esta arquitectura se usa mayormente en aplicaciones o programas que permiten que los desarrolladores creen una nueva funcionalidad. Algunos programas serían Excel, Word, PowerPoint, Eclipse, NetBeans, etc. También aplicaciones que toman datos de diferentes fuentes, lo transforman y lo escriben a diferentes destinos. Aplicaciones de flujo de trabajo y solicitudes de programación de tareas y trabajos. Ahora le vamos a explicar el diagrama. Bueno, aquí tenemos lo que es el core system y los plugins por separado. El, el System Core es el software base de nuestro sistema que resuelve la problemática para la que fue hecho de la mínima manera posible. Este debe de tener la lógica mínima de negocio y ser independiente de los plugins o especificaciones hacia algún cliente en especial. Debemos de tener acceso a los recursos del sistema y proporcionarlos a los plugins que lo requieran. Este, este System Core también limita el acceso a los plugins según su necesidad por la cuestión de seguridad. De esta manera, ante la falla de seguridad de un plugin, no se vería afectado todo el sistema. Y estos plugins pues son pequeños sistemas que se acoplan al core, dando la posibilidad de extender o mejorar el funcionamiento del mismo. Deben poseer las funcionalidades específicas que no se encuentran en el sistema core. Como norma general, siempre se buscará la independencia del funcionamiento de otro plugin para no evitar problemas de dependencias o versiones. Y bueno, para permitir la construcción de estos plugins, el sistema core debe proporcionar un API o una definición, la cual el plugin debe de implementar de esta forma. Tenemos el sistema core API que provee para que los desarrolladores creen estos plugins. Y pues el API vendría siendo una serie de clases o interfaces que deben ser implementadas por dichos plugins. El API pues en realidad es un componente independiente al core y debe conocer, y este API lo debe de conocer tanto el sistema core como los plugins. Bueno, esto sería nuestro diagrama, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya ahí van agarrándole. Bueno, Gracias, profe. a esto, gracias. Siempre en esto tienen que conocer perfectamente bueno, si no perfectamente, pero sí a grandes rasgos y entender en qué consiste la arquitectura, cómo se comunican. Recuerden, esto es teórico, pero a la práctica, cuando lo aterrizamos ya en la parte informática, todo tiene relación, pero sobre todo es importante conocer qué hacen. Aquí es importante conocer qué hacen y eso es parte de la teoría, pero si tú no conoces qué hacen, cada elemento, cada cosa y cómo se interrelacionan, es decir, a partir de qué se unen y cómo se unen, eh, pues ya en el momento, recuerda, estás haciendo el diseño del software. Entonces, en el momento de la programación, los programadores van a decir, oye, y bueno, ¿y cómo lo voy a unir? ¿Qué es lo que tengo que ponerle? Etcétera, etcétera. Recuerden, diseño de sistemas o ingeniería de diseño es eso,
definir los componentes de un software a partir ya a partir de los conocimientos técnicos que tenemos. Entonces, la definición es técnica. Aunque lo veamos de una forma abstracta a través de los diagramas, pero lo que estamos haciendo es conocer los elementos que conforman la arquitectura, o sea, el software en general, y cómo están compuestos para ver cómo se hablan, cómo se interrelacionan, y a partir de qué lo hacen, ¿no? Entonces, esto es súper importante. ¿Quién más? O ya son todos. Perdón, es que no traigo la lista. Como vengo en el carro, no se complica eso de estar viendo otras cosas. Faltamos nosotros, maestra. Ahorita le presento. Sí, gracias. Listo. Ya se ve Bueno, alianza. muchas gracias, maestra. Pues buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo de Quinta Alianza. Les vamos a explicar la parte de la arquitectura de microkernel. Bien, primero tenemos la parte de la descripción, donde sabemos que el estilo arquitectónico de microkernel, o también conocido como arquitectura de plugin, nos permite crear aplicaciones extensibles, mediante las cuales nos da muchas más funciones que nos puede proporcionar un sistema operativo. Anteriormente estos sistemas se operaban mediante bueno, como una sola unidad, limitándonos un poco a las diferentes operaciones que podríamos realizar desde el punto de vista de un usuario, ¿no? Pero precisamente gracias a la sección de las APIs, que sirven, sabemos que ocupan un papel de intermediario y conexión entre todos estos módulos extensibles, o también algunos que les conocen como enchufables, es que podemos tener pues muchas más operaciones que normalmente podemos hacer mediante un sistema operativo, pues como unidad, ¿no? Ah, algunas de sus características, precisamente partiendo de este detalle, es que tiene una gran flexibilidad y extensibilidad. Tenemos también una buena portabilidad, una facilidad de despliegue, respuesta rápida en un entorno en constante cambio que implica un entorno empresarial. Y los módulos enchufables pueden probarse de forma aislada y pueden ser fácilmente burlados por el sistema central para demostrar o hacer prototipo de una característica particular, con poco o ningún cambio en el sistema central. Algunos casos en los que se llegan a aplicar la parte de esta arquitectura, por ejemplo, algunos de los sistemas operativos que usan el microkernel serían, por ejemplo, el Amiga OS, el Amoeba, el Minix, el Hort y el MorphOps, entre otras herramientas, ¿no? Bien, voy a explicar ahora esta parte del diagrama, donde tenemos en primera instancia la parte del hardware, ya sabemos la parte física del sistema de cómputo. Propiamente también existen unas interrupciones, normalmente, bueno, aquí relacionadas con el microkernel. Las interrupciones, pues sabemos que aquí entran algunas de nuestros modelos de tipo von Neumann o de tipo Harvard. Entonces, bien. Ahora, después de la parte del microkernel, nosotros tenemos también nuevamente interrupciones, datos en bloque, planificación de tareas. Cada uno de los procesos tienen su flujo de programa. Cada uno de esos procesos tienen su propio CPU virtual, por llamarlo de alguna manera. Ahora, este flujo de programa se llamado program counter, eh, propiamente en lo que se encarga más que nada sería en elegir qué proceso se va a ejecutar al momento, ¿no? Qué procesos se van a mandar en un estado de espera, qué procesos se van a bloqueado y qué procesos son los que se van a ejecutar en este mismo momento. En esta parte de aquí tenemos la parte del first in, first out, la parte del FIFO, tenemos las llamadas del sistema y el planificador de procesos. Y pues a grandes rasgos sería toda esta parte de arquitectura de microkernel. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya vemos que el microkernel, más allá también de los APIs, de los tres elementos fundamentales de la arquitectura, que son las APIs, el kernel o el core o el núcleo principal o el módulo principal, digamos así, el sistema principal, como le quieran llamar, tiene también
el plugin, que es el softwarecito satélite que va a realizar cierta funcionalidad que va a complementar a lo que ya hace como tal el núcleo y que necesita la API para poder, o las APIs para poder funcionar y que realmente sean enchufables, como le llaman, ¿no? Pero también necesitan otro tipo de cosas como cuestiones lógicas, ¿no? Como el FIFO, etcétera, etcétera, que ya es programación para poder ir viendo, para ir definiendo las llamadas que tiene que hacer el kernel hacia ese softwarecito y cómo el softwarecito se va comunicando con el kernel. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién falta? ¿O ya no falta nadie? Nosotros, Falta nuestro doctora, equipo. ahorita le presento. Adelante, por favor. Ya se ve, adelante, gracias. ¿Le puedes cambiar, por favor? Nosotros le vamos a hablar de lo que es el microkernel, que como descripción dice que la arquitectura de microkernel o también conocida como arquitectura plugin permite crear aplicaciones extensibles mediante la cual es posible agregar una nueva función mediante la adición de pequeños plugins que extienden la funcionalidad inicial del sistema. Esto quiere decir que la aplicación se divide en dos tipos de componentes, en el System Core, que es el sistema central, y los plugins, que son módulos. Como características tiene que los microkernels realizan la gestión básica del ordenador. Cada microkernel tiene su peculiaridad. En general, todos ellos proporcionan una interfaz parecida. También un microkernel, para que un programa de usuario se ejecute, es necesario tener algo más que un proceso con el programa cargado en memoria. Los procesos han de contener como mínimo un flujo de ejecución o thread. El microkernel se ocupa de todos los mensajes que lleguen a su destino. Los microkernels han introducido también mejoras en la gestión de memoria gracias a la definición de segmentos y regiones. En casos con el que se usa la arquitectura, se usa en aplicaciones que toman datos de diferentes fuentes, las transforman y los describen a diferentes destinos. También en aplicaciones de flujo de trabajo y en solicitudes de programación de tareas y trabajos. Bueno, aquí en diagrama de lo que es la arquitectura está lo que es el System Core, que lo importa lo que es nuestro API, y los plugins que tiene cargados nuestros plugins también lo importan hacia lo que es nuestra API. Ok. ¿Es todo? Sí, creo que sí. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Quién falta? ¿Falta algún equipo? Creo que ya pasaron todos, ¿no? Son 8 equipos o 6, no sé, 7, 8. Creo que ya pasaron todos. ¿Alguien falta? Que se me pase. No, bueno. Hasta aquí le dejamos. Microservicios lo vemos el próximo martes, que tenemos clase, y se recorrería un tema, ¿no? Habíamos dicho, y aquí estaba, lo pusimos en el chat, las fechas de entrega de cada uno de los cuadros descriptivos para que lo vayan revisando. Y el martes nos toca microservicios y no me acuerdo, creo que capas, ¿no? Arquitectura en capas, si no mal recuerdo. Entonces, vamos a ver ya que esté asentada, porque ahorita estoy aquí ya llegando a donde tengo que hacer un trámite y les ofrezco una gran disculpa, pero surgió de última hora y pues la cita era hasta las 11, obvio, no, y lo hice a esa hora para no invadir su horario de clase, pero lamentablemente pues me indicaron que tenía que llegar aquí más temprano, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención y dejamos microservicios para el próximo martes junto con, creo que es capas, no me acuerdo, con la siguiente arquitectura que definimos para que lo podamos ver. Ya se dieron cuenta qué es lo que importante de este asunto, conocer los componentes y cómo funcionan unos con otros en general, ¿no?
el funcionamiento, para que a partir de ello pues sepas realmente que a partir del funcionamiento de la arquitectura, de cómo está estructurado y que las características del software que se tiene y qué es lo que quiere el usuario que haga, definir cuál es la arquitectura que mejor le acomoda a ese software de acuerdo a su funcionalidad. Y la pregunta, volvemos al punto, la pregunta de los 64,000. Microkernel es una arquitectura en la cual se basó el caso de estudio del Metrobús o implementaron o más bien definieron otra arquitectura distinta a microkernel. ¿Vale? Esa la contestaremos después. Gracias, tengan muy bonito día y suban sus evidencias, por favor. Gracias a todos y mucho aprendizaje en el día. Mucha salud a todos, gracias. Nos vemos. Gracias igualmente, hasta luego. Cuídense. Gracias, profesora. Nos vemos, profesora. Bye. Oigan, la actividad de microservicios que estaba para hoy, le voy a cambiar la fecha para que esté para el martes, ¿vale? No le hagan caso a la fecha que era definida para hoy, pero por las cuestiones de los tiempos, pues lo hacemos para el próximo martes y le voy a cambiar la fecha para que les acepte hasta el martes la entrega de la descripción de microservicios, ¿vale? Revisen su diagrama y todo en cuanto a microservicios. Tengan muy bonito día y gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profesora. Gracias. Bye. Hasta luego, profesora. Gracias.